que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Nuestro invitado hoy es Roberto Madrazo. Sí, ni más ni menos. Él lo conocen muchos, es tabasqueño, fue gobernador de su tierra, faltaba más, presidente nacional del PRI, candidato a la presidencia de la República. Y bueno, Roberto, qué gusto saludarte. Igual, Marta, muchas gracias por la invitación. A mí me da mucha alegría estar contigo. Oye, hace mucho que no te veo en actividades partidistas. Déjame empezar por ahí. ¿Sigues siendo priista? Sí, todavía no me han corrido, pese a mis críticas. Me he defendido, ¿no? Oye, No les es que gustan mucho mis críticas. Alito no te quiere, ¿por qué? ¿Sabes qué? Hay cosas con las que yo no estuve de acuerdo desde el principio, como aquella decisión que tomó el Consejo Político de incorporar al exgobernador y expresidente Enrique Peña como miembro del Consejo. Me parecía un desacierto porque era traer todo el mal prestigio que tuvo al final de su gobierno, traerlo al interior del partido, al nombrarlo miembro del Consejo y miembro de la comisión. Y escribí mi documento, mi reclamo ante la Comisión Política Permanente y ante la dirigencia nacional, y ahí empezaron un poco a verme así como medio molestos. Y luego cuando nos reunimos con Pepe Mit, que era candidato, con los expresidentes del partido, en aquella reunión pues hubo muchos halagos y alabanzas al gobierno de ese momento, que era Peña Nieto, y a la candidatura de Pepe Mit. Y me tocó decirles, oigan, yo no lo veo así, no creo que vaya a ser tan fácil, vamos a tener una elección muy complicada y Pepe tiene que deslindarse del presidente, tiene que deslindarse del gobierno si quiere competir. No sé si vaya a ganar, pero cuando menos para poder competir se tiene que deslindar, porque venimos arrastrando el fenómeno de la corrupción desmedida que se ha dado en el gobierno con Peña Nieto, y Pepe Mit como candidato la va a cargar. Ese desprestigio es lo que él va a ir cargando durante la campaña, tal como fue, y lamentablemente un hombre tan valioso como Pepe Mit no pudo lograr el éxito electoral. Y perdimos una oportunidad como mexicanos. Pero ahí, ¿qué tenía que ver Alito? O sea, ¿él estaba en la comisión o cómo? Pues ya estaba queriendo participar. Él ya había manifestado su interés de ser dirigente nacional en lugar de Enrique Ochoa cuando pasara la elección presidencial. Ya empezaban a perfilarse. Y los actores son los mismos, los que estaban en ese desayuno en la casa de Pepe Mit, con los que toman decisiones en la Comisión Política Permanente del partido, pues eran prácticamente los mismos. Cuando llega Lito, pues yo vi que tenía la oportunidad como joven de poder encabezar una sacudida muy fuerte al partido y poderlo replantear desde abajo, poderlo sacudir de a de veras, municipio por municipio, colonia por colonia. Teníamos buen tiempo para hacerlo, pero se nos fue el tiempo, no se hizo, y hoy estamos en una competencia bastante desigual en la que nos va a costar trabajo en algunos lugares competir. Pero fíjate, Roberto, yo a veces tengo la impresión de que Alito quiere seguir tus pasos. ¿En qué sentido? En que quiere ser o pasar de presidente del partido a candidato presidencial. Un poco emularte en ello. ¿Tú lo ves? ¿Lo sientes parecido a ti, que te sigue de algún modo? Pudiera ser que esté en su mente la posibilidad de construir esa opción. No he platicado con Alito. Creo que para construir un proyecto así tendríamos que tener buenos resultados en la elección de junio. No puedes construir una candidatura si no hay un buen resultado. En aquellos años, cuando me tocó participar, íbamos construyendo una plataforma de triunfos electorales
muy fuerte, por cierto, en 2003, cuando recuperamos espacios políticos para el partido muy importantes. Sin embargo, yo debo reconocer, Marta, que me obsesioné con la candidatura. Cuando estás en el ejercicio del poder, ya sea poco, mucho, eh, a veces te nubla la mente. Y esto me pasó a mí, me dejé llevar mucho por algunas personas cercanas que me decían, eres el candidato, no debe haber otro, eres el único. Todas estas cosas que se dan en la política, y yo reconozco mi error. Yo me fui obsesionando con la posibilidad de ser candidato. Tal vez no era mi mejor momento, quizás si hubiera yo dejado la elección más abierta, hubiera surgido un candidato más competitivo para poder competir y ganar la elección presidencial, que había buenas posibilidades de ganarla, porque tampoco vi venir, y eso fue mi otro error, tampoco vi venir la traición de los 10 gobernadores junto con el Bester para apoyar a Felipe Calderón. Entonces, estos dos errores que cometí dañaron al partido y dañaron desde luego mi propia candidatura. Sin duda. ¿Y tú ves que eso le pueda pasar ahora a Alito o que esté en ese tránsito? Todavía no lo veo en el camino de querer ser el candidato. Desde luego, cualquier dirigente pudiera aspirar a hacerlo. En el propio estatuto del partido se prohíbe ahora que el presidente del partido pueda ser candidato. Yo creo que ese es un error, porque limitas. A lo mejor tú tienes un gran candidato en un comité directivo municipal que puede ser candidato a alcalde, o un muy buen dirigente del partido en un estado que puede ser el candidato a gobernador, como me pasó en mi caso en Tabasco, yo salgo de candidato de la dirigencia del partido. Esto limita mucho a quienes participan en el partido. Creo que es una restricción innecesaria. Más bien debe de quedar en los órganos colegiados del partido, en la comisión política, en el consejo, darles más fuerza a los órganos colegiados para que tomen este tipo de decisiones, aún por encima de la voluntad del propio presidente del Comité Nacional. Claro. Hablas de construir triunfos. ¿Cómo ves precisamente esta elección intermedia y, bueno, las 15 gobernaturas, donde el PRI se juega muchas? Sí, es una elección, como todos sabemos, bien importante, porque vamos a elegir la mitad de los gobernadores prácticamente, y de estados sumamente importantes desde el punto de vista económico para el país, en donde hay conflictos muy serios. Creo que lo que está faltando es cómo diferenciar la alianza que se conformó entre el PAN, PRI y PRD con Morena y sus aliados, el PES, Fuerza México, redes sociales progresistas, todo el Verde y los demás partidos. ¿Qué es lo que puede hacer frente a una u otra coalición? Y hoy en día, a mi parecer, solamente la propuesta pudiera generar una diferenciación entre las dos agrupaciones de partidos políticos para poder saber por cuál votar. Lo único que te sabe es, yo quiero permanecer en el poder, es decir, Morena, Andrés Manuel, y todos contra ellos, que es la otra coalición, PRI, PAN, PRD, ¿no? Ahí nos está llevando la reducción política que se está haciendo hoy durante las campañas por la falta de propuesta. Porque pero los propios partidos, si tú ves sus spots, todos los spots que yo veo del PRI, del PAN y del PRD son todos contra Andrés Manuel y contra Morena. O sea, yo no veo propuesta ninguna desde esa coalición. Coincido contigo. Nos está faltando mucho esa parte, porque en esencia lo que se va a discutir es si vas a dar un voto para regresar al pasado que está planteando Morena o para construir un futuro. Pero en base a qué propuesta quieres construir el futuro. Porque el regreso al pasado cada día está más claro. Es cierto. De lo que está haciendo el presidente, pues vamos hacia atrás, ¿no? Estamos regresando. Pero lo que no está claro es qué quieres construir a futuro. Sí, un poco es lo que tocas al final del libro que acabas de publicar, de México, la historia interminable, y tú hablas de, ahora sí que de salir del hoyo a través de recuperar la Cámara de Diputados, es decir, de votar a Morena, de corregir
todo lo que se ha hecho mal desde tu punto de vista. Pero hablas de la generosidad de los partidos. Y ahí déjame preguntarte esto. Por ejemplo, Dante Delgado dice que ustedes tienen una pésima lectura de quién es Andrés Manuel López Obrador y de lo que está haciendo Morena, que nunca debió haberse dado esa coalición. Debieron haber ido solos. Sí, he escuchado lo que afirma Dante, con quien tengo una muy buena relación, pero no coincido en lo que Dante señala, porque si bien está jugando una participación importante en este proceso, también es verdad que está llevando parte de la votación fuera de la alianza, que pudiera derrotar a Morena y sus aliados. No creo que haya partido que pueda derrotar por sí a la alianza que ha formado Morena. Yo no veo la posibilidad de que un partido individualmente pueda ganarle a Morena con la coalición que ha conformado. O sea, ¿tú crees entonces que está bien, que la coalición es el camino para confrontar a Morena? Yo creo que la coalición es útil para poder confrontar a Morena. Me parece que no fue un proceso fácil porque tuvieron que ceder espacios para poder ir coaligados PAN, PRI y PRD, y que esto generó tensiones internas entre grupos de cada partido que exigían candidaturas y que por eso de repente salieron candidatos que no nos gustan mucho, que no le dicen mucho a los ciudadanos o que están muy cuestionados. Pero bueno, tuvieron que dar algunas posiciones a los grupos internos para poder ir a la competencia. Desde luego que nos hubiera gustado ver más candidatos ciudadanos que algunos personajes de la vida política que ya conocemos. Pero así se dio. Ahora lo importante es que se trabaje en la diferenciación, en la propuesta. ¿Qué queremos? ¿Por qué vamos a votar por uno o por otro? Eso es lo que le está faltando en el contenido a los partidos. Siempre se dice eso, pero nunca se hace. Pero bueno, déjame cambiar. ¿Qué resultados esperas tú para el PRI? A ver, en gobernaturas, ¿crees que retenga alguna? Mira, creo que el candidato del PRI en Nuevo León, pese a que es una fractura, porque ahí tanto Adrián como Clara Luz es una división de prismo que se llevan de ambos lados. Sin embargo, creo que podemos tener un buen resultado electoral para Nuevo León. Me parece que es de los estados donde podemos ser competitivos. Podemos ser competitivos en estados como el pueblo Campeche, que pudiera darse un elemento de competencia, deslices de rapones como el que comentó Laida esta semana, le están quitando votos con el video que circuló en redes, le ha hecho daño a su presencia, entonces habrá que ver cuál es el comportamiento. Me parece que si bien los candidatos son buenos en algunos estados, lo que nos está faltando es clarificar nuestra posición frente al gobierno de la Cuarta Transformación. Da la impresión que en algunos momentos el PRI es agachón frente a la Cuarta Transformación, que no somos un contrapeso real de la Cuarta Transformación. Y hoy lo que el ciudadano se cuestiona es eso. Bueno, incluso se decía que Alito había llegado a la presidencia del PRI precisamente porque era aliado de Andrés Manuel, pero pues ahora vemos que pues más bien Morena lo hizo a un lado porque dicen que le pidió incluso hacer alianza con Morena PRI y lo mandaron al diablo. Sí, ya ves que incluso lo bromeaban con AMLito, el mote de AMLito. Y bueno, lo hacen a un lado porque me parece a mí que el PRI, que tiene la militancia suficiente para poder ser uno de los contrapesos, le ha faltado estrategia. Veo que Acción Nacional tiene más estrategia de conjunto entre sus diputados, senadores y gobernadores que lo que tiene el PRI con nuestros gobernadores, nuestros senadores o diputados. ¿Y eso a qué lo atribuyes? A la falta de coordinación, me parece a mí, que puede existir rumbo a una elección como esta entre diferentes áreas de control político del partido. ¿No será por las divisiones internas del propio priismo? Puede influir, sí, desde luego, Marta, claro. Ahora, por último, respecto del PRI,
¿Tú crees que le está pesando toda esa historia de descrédito, de corrupción, el último tramo de Peña Nieto? ¿Qué es lo que más le pesa al PRI? Porque incluso ya se le daba por muerto. Y yo, Desde luego, Marta, tú tocas la llaga, pones el dedo en la llaga. Hoy el logo del PRI, la marca PRI, está sumamente lastimada por la corrupción de Peña Nieto. ¿hay manera de revivirlo? Sí, claro, sí la hay, porque hay muchos militantes, como hay manera de revivir con más fuerza a otros partidos políticos. Los militantes están ahí, de todos los partidos. Lo que se requiere es que los partidos bajen y puedan tocar a la militancia y hablar de los temas que la militancia quiere escuchar. Va. Ahora déjame pasar este otro tema del libro y de Andrés Manuel. A mí no deja de sorprenderme cómo se entrevera tu biografía con la de López Obrador. Sí. Y bueno, me paro ya desde luego en su competencia por la gubernatura, 1994, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, es correcto. Ahí empieza realmente la gran confrontación entre ustedes dos. Ahí comienza, digamos, la competencia electoral, pero nuestra separación, porque teníamos una buena comunicación, se da cuando la candidatura interna entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari. En el 88. En 88. Ahí vino esta separación que teníamos de una relación cordial, porque yo no congeniaba con la forma de ver el escenario de México que tenía el ingeniero Cárdenas, reconociendo en el ingeniero Cárdenas a una persona que ha luchado por la democracia en nuestro país y que es un mérito ganado a pulso que nadie le puede quitar. Yo soy de los que reconocen el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ese impulso democrático que le ha dado al país, pero no coincidía con él en la postura ideológica que tenía frente a lo que había que hacer con el país. Y coincidía con el planteamiento de Salinas cuando él hablaba de una economía abierta, porque esto a mí me parecía lo sensato. Veníamos de un gobierno populista de Echeverría, de un gobierno populista de López Portillo, como digo en el libro, que dejaron quebrado al país, y que teníamos el momento de la discusión mundial, porque no era solo en México, Marta. Recordarás aquel libro de la disputa por la nación de Rolando Cordera. Él sintetiza la lucha de esos años 80, pero lo que estaba en discusión era en el mundo. Si el mundo se abría y hacía una comunidad global que pudiera reconocer ventajas competitivas y complementarias de los diferentes países, o se cerraba. Y entonces hubo analistas, hubo economistas que dijeron, México opta por cerrarse a defender su subdesarrollo. Y eso yo no era lo que quería. Y por eso nos separamos. Pero ahí no hay más que división, digamos, de pensamiento. Pero el enojo, el coraje ya se va después cuando viene él con su famoso éxodo por la democracia, ¿no? Que trae las cajas, que si los viene antes porque cuando se da esto en 88, no olvidemos que él en 88 finales para la elección de octubre de 1968 compite contra Salvador Neme Castillo por el gobierno de Tabasco. Y yo, que había ganado la elección de senador en la elección de 88, julio de 88, soy propuesto para ir a dirigir el PRI en Tabasco, para conducir el PRI a la elección de octubre de 88 con Salvador Neme como candidato contra Andrés Manuel, candidato del Frente Democrático Nacional. ¿Y qué ahí se hacen de palabras o qué pasa? Pues ya no volvimos a vernos. En ese momento, cuando la elección
de Salvador, ya no volvimos a tener contacto más que en la competencia electoral, en los dimes y diretes que tiene toda competencia electoral entre él y el candidato del PRI en aquellos años. Ya. Y bueno, déjame irme ya entonces a la gobernatura. Cuando él te exhibe, tienes a Cedillo queriéndote tirar de la gobernatura, que todavía no tomabas ni posesión, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí, ¿qué pasa entre tú y Andrés Manuel? Porque yo, sinceramente, luego de leer tu libro, me quedo también con la idea de que tú también estás obsesionado con él. Le endilgas una cantidad de adjetivos que no me la acabo todavía. Traté de enumerarlos, pero creo que me faltaron páginas. No, la verdad no tengo obsesión con Andrés, ni tampoco por la presidencia de la República. Lo que me preocupa es lo que el libro va señalando, porque lo conozco bien. Si yo no conociera al ciudadano López Obrador, convertido hoy como presidente, que tiene todo el poder de la presidencia para encaminar sus locuras y tratar de convertirlas en políticas públicas, no tendría tanta preocupación. Pero precisamente porque lo conozco, porque sé cómo piensa, porque sé de lo que es capaz, es que me preocupa lo que está haciendo, lo que puede hacer como presidente de México. ¿Cuándo te comenzó a preocupar Andrés Manuel? Desde el 88, con su radicalización. Mucho tiempo. Sí. Oye, ¿es cierto el pasaje que cuenta Olga Worthat en su libro de esa conversación que tuviste con Vicente Fox en la cabaña, en la que le dices, no hay que permitirle a este loco, ¿no?, llegar a la presidencia? No, es totalmente falso. Yo lo precisé cuando ella publicó su libro. Le mandé un Twitter, mandé al editorial también mi punto de vista, la aclaración, porque tiene dos cosas que señala mías que son totalmente falsas. Esa reunión de la cabaña no existió nunca, como tampoco existió la reunión que ella señala en Los Pinos con Felipe Calderón. Tampoco es cierto. Ah, es que se me vino ahorita a la mente porque utilizaste la palabra locuras de Andrés Manuel. Y ese término lo utilizas también muchas veces en tu libro. Sí. ¿Por qué insistir en el estado emocional y mental de Andrés Manuel una y otra vez? Porque para mí sí es una locura que él esté tratando de llevar el país al pasado. Es muy clara la intención de lo que él propone como políticas de gobierno para caminar hacia atrás. Lo digo en el libro, es muy claro que Andrés Manuel no ve el futuro, nunca lo ha visto. Cuando competimos por el gobierno del Estado, él proponía un cambio. Y yo también proponía un cambio, pero yo le llamé un cambio cierto. Porque el cambio que Andrés proponía era un cambio, como dirían hoy los jóvenes, virtual. No era un cambio real. Era imposible lo que él proponía para que se hiciera en el Estado. Entonces, desde entonces ya su presencia para ir hacia atrás, para caminar al pasado, se estaba dando. Esta locura por regresar al pasado la ha tenido desde hace muchos años. No es nuevo en la presidencia. Ya lo planteaba desde su oferta electoral para el gobierno de Tabasco, 94. Ya. Entonces, tú todo el tiempo dices que Andrés Manuel quiere volver a aquellos tiempos del viejo PRI nacionalista. ¿Sí? ¿Es ahí a donde quiere llegar Andrés Manuel, según tú? Para mí sí, porque él está planteando una economía nuevamente de puertas cerradas, como la tuvimos antes. No ha podido comprender que cuando él celebra la aprobación del TEMEC, está celebrando lo que él llama una política neoliberal, porque el TEMEC es una política neoliberal, es un tratado, un acuerdo comercial con dos países vecinos nuestros importantísimos, con los que tenemos el mayor trato comercial, pero que es un hijo del Telecam y que este TEMEC favoreció a Estados Unidos, mientras que el Telecam favoreció a México. Por eso era la queja de la administración Trump,
que se quejaba de que los mexicanos nos agandallábamos con todo, porque el Telecam era un mejor tratado comercial para México que lo que finalmente quedó en el TEMEC, sin que sea del todo malo. Es un buen tratado para el país, por supuesto. Me preocupa que nos meta por este ánimo que vemos de una economía cerrada y un nacionalismo ideológico a ultranza, como él combate una reforma energética con una contrarreforma energética en la ley de la industria eléctrica, en donde vuelve a cerrar todo. Ajá. Imagínate pasar por encima de la Constitución, quitarle a las empresas que ya tienen derechos adquiridos, contratos adquiridos, Ajá. y quitarles esos derechos. No vamos a ir a controversias internacionales, sin duda. Ya se ven venir, Roberto, pero ¿qué crees? Que se nos acabó el tiempo y me quedan un montón de preguntas. Emplacémonos de nuevo, ¿te parece? Yo estoy a tus órdenes cuando tú quieras, querida Marta. Platicar contigo es un agasajo. No, hombre, yo también me quedé con muchas ganas y muchas preguntas, o sea que espero platicar contigo de nuevo pronto. Tú cítame, convócame y sabes que estaré a tus órdenes. Vale, Roberto Madrazo, qué gusto. Un abrazo. Querida Marta, te abrazo con todo mi cariño. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.